Muy buen día, nos encontramos en un nuevo episodio en nuestro podcast hablando de la educación en el siglo XXI. Soy Juan Daimora Quintero y hoy tendremos dos invitadas. Una de ellas, Nancy, especialista en educación multicultural, y la otra, Laura, psicopedagoga en educación. Bueno, bienvenidas al podcast del día de hoy. Muchas gracias por aceptar mi invitación y me gustaría saber cómo se encuentran ustedes el día de hoy. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Gracias también por la invitación. Siempre pues es con un gusto y un honor pues para nosotras estar aquí. Igualmente, digo las palabras que mi compañera acaba de decir. Muchas gracias por esta invitación y espero que este sea un momento agradable. Vale, gracias a ustedes por aceptar estar aquí. Primero que nada, me gustaría hacer y que me respondieran algunas preguntas sobre la educación en el siglo actual, ya que desde hace unos años atrás hemos visto cómo se ha venido moldeando y transformando la educación en las instituciones, cómo los niños han cambiado, cómo el entorno y cómo incluso desde la pandemia, hace unos pocos años atrás, hemos tenido un cambio muy radical. Me gustaría que alguna de las dos me respondiera a esta pregunta. Tal vez tú, Nancy, o tú, Laura, sobre interculturalidad. ¿Cómo podemos abordar en las instituciones o aceptar la interculturalidad en los jóvenes? Bueno, primero hay que saber qué es la interculturalidad, que esta es incluir diferentes grupos, como lo son indígenas, personas del LGBTQ+, grupos religiosos, aceptarlos y respetarlos. ¿Cómo podríamos inculcar esto en los niños de ahora? Sería desde muy pequeños, desde que están en transición o en el hogar, inculcar esto para que a medida de que ellos vayan creciendo, vayan aceptándolos y respetándolos, porque ya es muy difícil inculcarle esto ya a una persona ya estando grande, porque esto así es mucho más difícil, por lo que pues están en su momento de rebeldía y eso, y no son muy obedientes. En cambio, si lo inculcamos desde pequeños, va a ser mucho mejor. Ok, entiendo lo que quieres decirme. ¿A ti te gustaría tomar voz o opinión en esta pregunta? Pues yo tengo una opinión muy importante para dar, y es que pues hay un artículo muy importante que se llama la interculturalidad, en el marco de las tendencias educativas contemporáneas, su valor pedagógico, pues que nos habla también o nos extiende más el tema sobre lo que es la interculturalidad y la importancia que tiene esta en la vida de cada uno. Entonces, pero a nivel educativo, pues que es el tema central del artículo, pues es muy importante porque más que aceptarlas y respetarlas, tenemos que aprender a convivir con ellas. Pero no solamente eso, sino que también se trata de aprender de otras culturas, de relacionarlas entre todos. Así nos enriquecemos de conocimiento. Yo creo que es algo como muy importante para cada individuo, porque así pues nuestro conocimiento se va a extender y pues el respeto por la cultura de cada uno es muy importante. Entiendo, me parece muy bien y de hecho bastante nutritivo lo que ustedes están diciendo. De hecho, siento que el mensaje a transmitir es que no solo las habilidades están en las destrezas educativas de cada niño, en sus notas, en cómo les va, sino también en cómo se desarrollan en los grupos sociales, en su entorno, cómo conviven, cómo comparten sus valores hacia los demás, la aceptación, que es muy fundamental hoy en día. Me gustaría que pasáramos a la siguiente pregunta. Bueno, también me gustaría saber cómo podemos hacer o cómo podemos incentivar la interculturalidad en las instituciones educativas. Sabemos que hoy en día vivimos en nuestra actualidad. El bullying, el matoneo, el rechazo es muy común en las instituciones. Yo lo viví, tal vez todos lo hemos vivido. Eso cada vez se refuerza más en los jóvenes, en los grupos, y es algo común, pero aunque sea algo común, es algo que lastima, es algo que genera rechazo, que oprime y que hace que este proyecto o esto no pueda como Tomar fuerza. tomar fuerza, como potenciarse en nuestra sociedad.
¿Cómo podríamos abarcar esos problemas? Bueno, quiero dar mi opinión. Podríamos incentivarlos creando espacios donde los niños se sientan más valorados, no se sientan rechazados y perdón, no solo creando espacios ni celebrando, por lo menos en los colegios que se hace mucho, que se celebra por lo menos el Día de la Diversidad, no solo hacer como ese tipo de cosas, sino como que hacer más recreación con los niños, que se integren mucho más, tratar de llevar esto a un salón de clases para que ellos se sientan mucho más integrados y así no se sientan muy rechazados. Ok, me parece bien lo que estás diciendo. Yo creo que, pues, un aspecto importante es en el rol docente, Sí. algo tomar es incentivar como, pues, hacerlos parte de nosotros. Ok. Un valor muy importante es la empatía y yo creo que, pues, uno como lo dije anteriormente, como docente se puede como inspirar a que los estudiantes se pongan en el zapato del otro y pensar en cómo me sentiría yo si me hicieran lo mismo. Podríamos pensar, digamos, si mi cultura es, por ejemplo, un ejemplo X podría ser, pues, soy indígena y es normal, principalmente porque en Colombia, que es un país con tanta culturalidad, entonces, digamos, o sea, continúo con el ejemplo, si soy indígena y me siento de pronto rechazado de parte de mis compañeros, una clase podría ser, bueno, invitemos a los estudiantes a profundizar o a conocer un poco más sobre la cultura indígena. A mí en lo personal me parece algo muy interesante, entonces podríamos abarcar sobre sus culturas, sus bailes, su música, sus danzas, su comida, y así pues uno como docente aprende a apreciar y hace que, o siembra esa semillita en los estudiantes por el interés que tengan, por la curiosidad de querer conocer otras culturas. No solamente se trata de lo superficial y ver a alguien como diferente, se trata de conocerlo y de apreciarlo y valorarlo. Como dije anteriormente, también se trata de obtener y enriquecerse las culturas de otros. Ok, pero ¿ustedes creen que lo intercultural solo es aceptar y enriquecerse de otras culturas o de otros grupos sociales? Pues yo creo que no solamente se trata de aceptarlos, porque es algo que todos deberíamos hacer, independientemente sea la cultura que sea o sea la persona que sea, todos merecemos como cierto respeto. Entonces, me repito esa pregunta, qué pena, se me fue. Ok, yo te decía que si tú crees que eso es suficiente aceptar estos grupos sociales, ¿es suficiente o solo es necesario? Obvio. O sea, más que ser necesario y aceptarlos, hay que entender o darse cuenta de lo poderoso que es la culturalidad. Y que a nivel educativo, como lo mencioné, es algo súper importante. Entonces, pues, como dije, se trata de abarcar varios campos y más que aceptarlos, se trata de enriquecerse, de empoderarse como de cierta cultura. Entiendo. ¿Y tú crees que los docentes tienen un rol en este papel, en esta aceptación? La verdad, creo que sí, porque en un salón de clases debemos como promover esto de aceptar y aprender cómo a convivir con los grupos indígenas, grupos religiosos, todos estos grupos mencionados anteriormente. Entonces el docente juega un rol muy importante en ello, porque el docente nos puede hablar sobre estos grupos y asimismo nos podemos enriquecer de conocimiento de ellos y desde muy pequeños los vamos incentivando a que ellos los acepten y puedan conocer más sobre estas culturas. Entiendo claramente lo que quieres decir. Ahora me gustaría que también que habláramos, he escuchado un poco sobre el término competencias un término muy común hoy en día que es competencias hacia una nueva calidad educativa. Que ya hablaba con unos
profesionales en el tema y escuché algo muy interesante. Y es que ya la educación no solo es enseñar fórmulas, enseñar en matemáticas, química, sino que la educación hoy en día debe enriquecer o enfocar o ayudar a los estudiantes para que tengan la capacidad de solucionar problemas actuales en nuestra sociedad. ¿Ustedes qué opinan de eso? Pues la verdad pienso que eso está muy bien, que anteriormente solo era memorizar, entonces vamos avanzando y con esto nos ayuda por lo menos en el día a día, ¿no? Nos Sí. ayuda a cómo resolver problemas del día a día, no solo como memorizar fechas y eso, aunque es importante, pero ¿no qué? No solo hay que quedarnos en eso, hay que ir más allá. Pues cuando uno habla o piensa en alguien de un pensamiento crítico, a uno le gusta, cuando entendiendo qué es, a uno le gustaría que todas las personas o todos los alumnos, ojalá se inculcara más eso en las aulas, Sí. que más que memorizar. Porque es que el modelo tradicional desde antes viene no memorizar y memorizar y memorizar. E incluso en algunas partes aún se encuentra eso. Lo digo porque, pues, en el colegio donde estudié, pues a mí más que todo era memorizar, principalmente en matemáticas. Era memorizar fórmulas y fórmulas y fórmulas y fórmulas. Pero ¿por qué no pensar en un problema que lo pueda aplicar en mi día a día? Ponerme ejemplos de cosas cotidianas, cuando vamos al supermercado, cuando pagamos facturas. ¿Por qué no interpretar eso en la vida cotidiana? ¿Por qué no inculcarlo? Pues para mí era mucho más importante. Yo me acuerdo que yo me preguntaba eso y yo decía, ¿pero por qué? Porque todo el tiempo tenía que ser fórmulas y a mí me aburría total la matemática precisamente por eso. Entonces, pues desde ahí yo entendí que era mucho más importante uno aprender a ser un ciudadano, aprender a ser o adaptar nuestras habilidades en la vida cotidiana y asimismo a ser parte, ayudar a la ciudadanía. Y algo que también mencionó, bueno, Piaget, que es un muy importante, pero algo como importante también decía eso, que no solamente se trataba de memorizar, se trataba de analizar, de tener un pensamiento crítico, de explorar, de demostrar y sacar a flote nuestras capacidades y habilidades, pues así para enfrentar todos los retos que tenemos día a día. Entiendo muy bien lo que quieres decirme y que es exactamente la educación se basa en memorizar. Yo también me acuerdo por allá en mis décadas, en mis años, las fórmulas, las fechas históricas, todo eso que tal vez suena un poco ordinario, pero que no me han sido de utilidad hoy en día. Si necesito una fecha, hoy en día tengo el celular, qué fecha sucedió, necesito una fórmula, y como que ya la educación debe pasar a la siguiente etapa porque no es memorizar. La educación no se trata de memorizar, sino de aprender, de solucionar problemas y, y entregar jóvenes preparados para la sociedad. La verdad estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. La educación deberíamos fomentar para crear buenos ciudadanos, no solo memorizar y memorizar. Deberíamos, sí, prepararlos para la vida, por decirlo así. En matemáticas más que todo sí se enseñan, siento que cosas innecesarias que no se aplican en el día a día. Siento que lo más útil, pues como la suma, resta, multiplicación y división, hay otras, es lo que más se usa en el día a día, lo demás creo que es innecesario. Pues en lo personal, ¿no? En lo personal, porque sí. obviamente se utiliza en diferentes campos, como son los ingenieros, los arquitectos, obviamente utilizan Sí, es muy más importante, que, obvio, claro. súper importante. Se utiliza más que la matemática básica. Para ellos necesitan fórmulas, entonces de alguna u otra forma
La matemática sí sirve, pero en el campo, pues, Dependiendo a qué se vaya a dedicar Sí. cada persona, ¿no? No todos van a estudiar una ingeniería o algo así. bueno, y pues yo también invitaría a leer un artículo súper importante que habla sobre esto para poder entender un poco mejor. Hay que tener claro que la educación no es algo que cambia de la noche a la mañana. Y eso es un proceso súper difícil, es un proceso súper largo que viene transformándose desde muchísimos años atrás y que se va a seguir transformando a medida que nos vamos, que vamos como evolucionando, es la palabra, sí. Entonces el artículo se llama Las tendencias pedagógicas basadas en competencias hacia una nueva calidad de educación. Se me hace que es un artículo súper importante para que puedan entender más a lo que nos referimos o lo que hablamos. Más, obviamente, en el nivel pues, educativo. El autor es Pablo Emilio Cruz Picón y Lady Jasmine Hernández Correa. Vale. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias por aceptar mi invitación. Muchas gracias. Gracias por este espacio tan nutritivo. Esperamos esto nos funcione y nos permita enfrentar los problemas cotidianos del día a día. Gracias. Gracias.